Bueno, ¿qué tal? Buen día, ya somos más de la mitad. Así que vamos a empezar. Mi nombre es Viviana, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito cómo vamos a movernos en la materia y un poquito el calendario que lo tienen en realidad en la misma aula. ¿Sí? Entran a calendario, ahora lo vamos a ver, y ahí tienen las fechas de todo. Esperen que les comparto pantalla, así podemos empezar a ver. Eh, Bueno, ahí está. Les decía recién, si ustedes entran acá a calendario, ¿sí? Van a encontrar la distribución de las fechas. Fíjense, acá tenemos bueno, hoy empezamos la clase, hacemos la unidad 1, la 2, y a fines, creo que de abril, a ver, ya les digo, tenemos primer parcial el 26 de abril, ¿sí? Yo en general trato siempre de que antes del parcial haya por lo menos una clase de repaso, ¿sí? Entonces prefiero a veces correr un poquito con el programa como para para llegar y que nos quede esa última clase como para integrar todos los contenidos y repasarlos. Y después, el final, ya les digo, mayo, creo que es en junio, el segundo parcial el 14 de julio, ¿sí? 14 el parcial, 21 el recuperatorio. Igual, insisto, lo van a tener ustedes en el calendario, ir a calendario y mirar. Por otro lado, les muestro cómo distribuí un poco el aula, porque vieron que cada profesor por ahí hace un esquema diferente, pero como para que nos podamos mover. Tenemos acá en material teórico todo lo que son las guías teóricas y bibliografía adicional. En realidad, con lo que están las teóricas, en general alcanza, pero bueno, si quieren saber más, hay bibliografía, hay varios PDFs de libros, ¿sí? de un libro, que lo pueden consultar si tienen dudas. Después están las guías de ejercicios. Acá dudé de qué hacer, porque yo en general ponía la guía de ejercicios y no les ponía la solución hasta unos días después, pero a veces, qué sé yo, me olvidaba, porque trabajo toda la semana y me olvidaba de subirlo, y se les complicaba un poco, así que ahora les puse la guía y la resolución todo junto. Lo que les pido es que, digamos, uno no estén todo el día mirando la solución, porque entonces uno no aprende a luchar con la duda, ¿sí? Más vale encaren el ejercicio, traten de hacerlo, de pelearlo un poco, y una vez que lo tienen, bueno, van y comparan su resultado con lo que está planteado, digamos, en la guía. Y en caso de tener dudas, consultan, ya sea por mensajería, ¿sí? O para la clase siguiente. Y después agregué uno más, esto ustedes no lo están viendo, ¿sí? Agregué una más que es el material utilizado en las clases, que ahí yo voy a poner todo lo que tiene que ver con las clases que vamos dando, ¿sí? En este momento, para la clase 1, tienen el PDF que yo voy a contarles ahora, la introducción de la materia, y tienen un Excel. Yo trabajo mucho con Excel en estadística. ¿Hace falta saber usar Excel? No, no hace falta saber usar Excel, lo pueden hacer, digamos, en papel y lápiz. De hecho, cuando hacen una evaluación, a veces, digamos, la presenta. Hay gente que le gusta trabajar en su cuaderno y le saca foto a su cuaderno y presenta eso, otros lo escriben directamente eh, en el lugar donde tienen para escribir, digamos, en la evaluación, pero también algunos presentan el Excel, ¿sí? Si lo saben usar, está bueno porque sirve para hacer cuentas, digamos. Y siempre les pongo un Excel que tiene como los ejercicios que vamos a hacer en la clase del día, ¿sí? Ahora está vacío con los ejercicios que vamos a hacer, y después lo vamos a ir completando y haciéndolos y discutiéndolos, y después yo se los vuelvo a subir ya cargado con la resolución que hicimos juntos, ¿sí? Como para que tengan el material de lo que se hizo en clase. Bueno, en general cuando uno habla de estadística, uno lo que quiere es analizar los datos de algún evento que yo quiero descubrir o conocer, ¿sí? Entonces recopilo información, la organizo de cierta manera, la tabulo, a veces saco conclusiones, ¿sí? Depende de qué es lo que voy a hacer con este tipo de estadística. En realidad la podemos dividir en dos. Tenemos una estadística que es solo para describir qué es lo que veo, ¿sí? Que es la estadística descriptiva. Y hay otra que es la inferencial, la que yo hago la estadística para sacar conclusiones y poder
yo qué sé, es un estudio de mercado, bueno, para poder ver cómo mejoro mi marketing, por ejemplo, o qué hago para vender más, digamos. Ahí hay como, además de analizar los datos, yo quiero sacar conclusiones y poder tomar resoluciones a partir de ahí. Bueno, acá esto está, lo saqué de internet, me pareció que era un buen resumen, ¿sí? Que dice, bueno, si yo tengo una población de gente, ¿sí? ¿Qué es la población? Bueno, todo el universo que yo quiero analizar, por ahí yo le pregunto a un grupito de esa gente, que es la muestra, ¿sí? Analizo los datos que la muestra me da, y yo con eso tengo una descripción de cómo es la muestra, de qué es lo que piensa sobre ese tema un grupo de gente. Y podría, si la muestra está bien tomada, generalizar y entonces sacar conclusiones sobre la población. Eso sería lo que sería la estadística inferencial. Bueno, acá hay ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero conocer la población de estudiantes de la UP, yo podría agarrar a todos los estudiantes de la UP y hacerle una encuesta, decir, bueno, a ver, sexo, carrera, qué edad tienen, cuántas materias tienen aprobadas. Con eso yo voy a describir a la población. Eso sería una estadística descriptiva. Y después tengo una inferencial que sería distinto, sería decir, bueno, miren, hay muchos problemas con análisis 1 en ingeniería y estamos queriendo ver si le ponemos antes de análisis 1 una materia de matemática que los ayude después con análisis 1, o sea, como dividirla y hacer primero una cosa básica de matemática y después hacer análisis 1. Yo para eso necesito información, necesito saber si es un sentimiento mío, si yo creo que está pasando eso y en realidad no está pasando, entonces tengo que estudiar a la población. Podría agarrar, qué sé yo, los alumnos de primer y segundo año de ingeniería y decirle, bueno, hacerles preguntas, bueno, a ver, ¿cuántas veces cursaste análisis 1? ¿Cuántas horas le dedicaste por día a esa materia? ¿Cómo te fue en los parciales? O sea, ¿aprobaste el primer parcial? ¿Aprobaste el segundo? ¿Aprobaste la materia y cómo te fue en los finales? O sea, hago todo un estudio de esos 2 cursos, de cómo les fue en análisis 1. Y en función de esos datos, que después organizaré, saco conclusiones de, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer con los alumnos de primer año del año próximo, que no tienen nada que ver con estos que estudié? O sea, a ver, tiene que ver porque son alumnos de primer año, pero ven que yo generalizo, o sea, yo agarré algo, estudié un grupo, y después saco conclusiones a veces para otro grupo, ¿sí? Que tiene las mismas características. Otro ejemplo, por ejemplo, bueno, acá me dice pasajeros del Titanic según la clase. Entonces yo tengo cuántos pasajeros tengo de primera clase, de segunda, de tercera, eso es describir, nada más. Y en cambio, o sea, una estadística inferencial sería saber si me conviene o no gastar en iniciativas de concientización, o sea, concientizar a la gente, por ejemplo, de que no coma muchos dulces, como para que, no sé, supóngase que hablamos de odontología, para que no se produzcan tantas caries. Entonces, yo podría hacer un estudio de si realmente influye o no influye en la cantidad de dulces que la gente compra el hecho de que yo haga propagandas, ¿sí? Bueno. Cuando yo estudio a toda la población, o sea, cada uno de los individuos, estoy hablando de una población. En cambio, a veces no podemos estudiar a uno por uno a todos los integrantes. Entonces lo que hago es elegir un grupito, una muestra. En el gráfico lo tienen bien, supónganse, población argentina, ¿sí? Sería toda la población, cada uno de los integrantes de la Argentina, de la gente que vive en Argentina. Cada uno de nosotros que vivimos acá es la unidad elemental, ¿sí? Y un grupo de nosotros, que podríamos ser los que estamos en esta materia, por ejemplo, podría llegar a ser una muestra en una estadística. Si yo hablo de un censo es porque estudié uno por uno los individuos, o sea, cuando voy y pregunto a todos los individuos. Acá me parece que tenemos una duda, a ver. La muestra se usa mucho en encuestas políticas, sí, totalmente. Se usa mucho en todas partes, ahora vamos a ver por qué. Y el muestreo es cuando yo, por ejemplo, por razones económicas, lo que me decía recién ahí la compañera, yo quiero hacer algo, un estudio sobre, no sé, un político, a ver si encaja o no encaja en la sociedad, y entonces tomo una muestra. ¿Por qué? Porque es más corto, es más fácil, necesito menos gente que vaya a encuestar, menos dinero que invertir en la encuesta, ¿sí? Siempre hay como un juego de, bueno, ¿hasta dónde? La población, si yo analizo toda la población, voy a tener más verdad, porque le pregunté a uno por uno.
pero me sale más caro, me lleva más tiempo, ¿sí? En cambio, la muestra, por ahí si está bien elegida, me va a dar una buena información de forma más económica, ¿sí? Y ocupando menos tiempo. Otras veces pasa que el investigador quiere hacer una experiencia, ¿sí? O sea, quiero, como en vez de ir y mirar lo que está pasando, producir algo para ver cómo se reacciona, ¿sí? Eso sería un experimento. Entonces, yo, por ejemplo, puedo formular una hipótesis, decir, a ver, por ejemplo, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo afecta el bullying en el rendimiento de un grupo de alumnos. Entonces, yo podría suponer que los alumnos van a tener, digamos, más problemas en el rendimiento si sufren de bullying. Entonces, esa es mi hipótesis, lo que yo pienso que va a pasar. ¿Va a pasar o no va a pasar? No sé, tengo que estudiarlo. Entonces, ¿qué hago? Voy y defino qué variables voy a analizar, qué le voy a preguntar, ¿sí? ¿Cómo lo voy a preguntar? Voy a ir y me voy a mostrar yo en público, supónganse, podría ser que yo dijera en forma oral, dijera, a ver chicos, ¿quiénes sufren de bullying? Y ahí, en realidad estoy afectando la respuesta, porque yo, el chico que sufre bullying, por ahí le da vergüenza levantar la mano, ¿sí? Porque están los otros que son los que lo bulean, digamos. Entonces, ahí yo elegí mal el método que voy a utilizar. Por ahí una encuesta silenciosa, digamos, sin que los demás sepan, una encuesta individual, ¿sí? Sin que sepa nadie quién está contestando, es más adecuada para ese tipo de investigación. Voy a tener que elegir el tamaño de la muestra, el método que voy a usar para recolectar los datos, y después, bueno, una vez que tenga todos los datos, los voy a tabular, los voy a poner en una tabla, los voy a graficar, y con eso voy a sacar conclusiones. En cuanto a la estadística en general, se la puede clasificar de muchas maneras según lo que uno esté observando, ¿sí? Por ejemplo, si miro qué objetivo tiene, para qué la hago, entonces ahí yo puedo tener una estadística que sea exploratoria, puedo explorar qué es lo que va a pasar, ¿sí? Yo no tengo ni idea de, qué sé yo, de qué está pasando en un curso, y quiero saber cómo viene la mano, si la materia se entiende o no se entiende, puedo hacer una estadística que es exploratoria, ver qué está pasando, ¿sí? Otra que sea confirmatoria. La confirmatoria sería, bueno, yo tengo una hipótesis, lo que decíamos recién del bullying, y quiero saber si se va a confirmar, o sea, si es cierta mi hipótesis o no. Entonces esa es confirmatoria. Otras veces quiero ver si hay relación entre dos variables. Por ejemplo, ¿influye la cantidad de venta que yo tengo de un producto con la propaganda que yo hago del producto? Y bueno, entonces voy a hacer un estudio de correlación. Esperen que admito. Buen día. Esto lo vamos a ver en el año. A fin de año, o en la segunda parte de la materia, vamos a ver cómo se estudia, cómo están correlacionadas dos variables, cómo se relacionan, si se relacionan o no, y cuán relacionadas están, ¿sí? Con ese nombre, correlación, tal cual. Y después puede ser una estadística explicativa. Buen día. En la estadística explicativa, yo lo que voy a hacer es explicar algo en función de lo que obtuve de los datos. Por ejemplo, quiero saber la reacción que tuvieron ciertas personas ante un hecho determinado, ¿sí? Entonces hago una estadística, elijo las preguntas que le voy a hacer y después analizo a ver cómo fue la reacción. Bueno, eso según el objetivo, para qué yo hice la estadística. Después podría tener una estadística, un análisis de la estadística según cómo la observo, cómo interviene el investigador en esa estadística. Puede ser observacional, simplemente voy y miro qué está pasando.
o puede ser experimental. O sea, yo interfiero, ¿sí? Provoco algo para ver cómo se reacciona. Esa sería la experimental. No estoy afuera, sino que la misma investigación que yo hago provoca algo en las personas y yo veo cómo reaccionan. Y por último, según el momento que yo analizo o cómo lo analizo. Por ejemplo, yo podría estudiar, que yo en una escuela, a todos los alumnos de cuarto grado, hoy les hago una encuesta sobre, yo qué sé, cómo les resultó tal charla que tuvieron, ¿no? Entonces, lo estudié a todos por igual en el mismo momento. Eso sería longitudinal. En cambio, si yo estuviera estudiando, por ejemplo, la reacción de un alumno ante ese evento, podría ver cómo le influyó en el tiempo. Entonces podría preguntarle, bueno, a ver, qué pasó el día que tuvo la charla, qué pasó al día siguiente, qué pasó al día siguiente. O sea, voy a lo largo del tiempo analizando a la misma persona. Esa sería la transversal. Y por último, bueno, según la cantidad de variables que analizo, yo podría estudiar una sola variable, por ejemplo, edad del grupo de alumnos que está ahora cursando estadística. Eso sería univariable, porque tengo una sola variable que es la edad. Y la variable es aquello que se estudia. En una estadística es muy fácil de ver porque uno se fija qué me preguntaron, qué estoy contestando. Entonces yo ahí tengo la variable. ¿Sí? Si me preguntaron la edad, y bueno, la variable es la edad. Si me preguntan cómo te sentís, por ejemplo, entonces la variable sería el humor o el estado de la persona en ese momento. O si me preguntan cantidad de materias aprobadas, bueno, esa es la variable, la cantidad de materias que tengo aprobadas. Podrían preguntarme una sola cosa, me pueden preguntar dos, sería el bivariado, o podrían preguntarme varias y tendría un multivariado. Bueno, y después lo que habíamos hablado al principio, según las conclusiones que yo tengo, si simplemente es una descripción o si estoy tratando de inferir, de deducir algo para otro grupo. ¿Sí? Bueno, vámonos ahora a la parte más difícil, creo que es una de las más difíciles para el investigador, que es cómo elijo la muestra que voy a tratar. En realidad todas las partes tienen su importancia, pero el hecho de cómo elegir la muestra muchas veces juega malas pasadas o, digamos, hace que el éxito, digamos, de la investigación que uno está haciendo. No es algo que nosotros vayamos a hacer. Nosotros en esta materia lo que vamos a hacer es aprender a mirar las encuestas que otro hizo. No vamos a hacer encuestas nosotros, ¿se entiende? Entonces nunca nos va a pasar a nosotros que tengamos que elegir una muestra, con lo cual la vamos a mirar medio por arriba, o sea, vamos a ver, bueno, cómo es que se eligen las muestras, y después sí, en el estudio de un estudio de alguien que hizo una encuesta, voy a mirar cómo se eligió, porque va a estar descrito, ¿sí? Para poder entender eso que me están contando. Como les decía hoy, alguien me había comentado, sí, por chat, me dijo, se usan mucho las muestras para hacer estudios en política, ¿no? De cómo influye tal candidato, por ejemplo. Y a veces las encuestas tienen que salir rápido, porque si es un diario yo necesito la información, digamos, bastante rápido. Entonces el tiempo juega. A veces no, a veces hay más tiempo y uno prefiere hacerlo más pausado y que salga mejor la encuesta. El costo económico, ¿sí? Si voy a necesitar un solo investigador y ya está, o si voy a necesitar varias personas encuestadoras que estén haciendo, digamos, la encuesta, o si la voy a hacer en papel, cuánto me va a salir, cuántos formularios necesito, a qué lugares tiene que ir esa persona, si la voy a hacer en un lugar localizado o si se va a ir al interior del país, ¿sí? Otra cosa que se tiene en cuenta es la imposibilidad física de realizarla uno por uno. Por ejemplo, acá pone el ejemplo de un grupo de aves. Supónganse que yo quiero, qué sé yo, tal pájaro que habita en la provincia de Buenos Aires. Yo podría analizar, qué sé yo, la cantidad de plumas que tiene la cola, no sé, estoy poniendo cualquier ejemplo porque tiene que ver con la alimentación, qué sé yo. Pero puedo ir y buscar cada una de las aves, es casi una tarea imposible, ¿sí? Entonces, en ese caso,
uno va a elegir una muestra, porque va a permitir que la encuesta se realice. Bueno, y por último, la facilidad en la operación, en cómo realizo yo esta muestra. Bueno, sigamos. Cosa que es importante cuando realizo la encuesta es saber, la muestra es saber si yo elegí a la gente en forma probabilística o no probabilística. La diferencia entre uno y otro es que en la probabilística todas las personas tienen la misma posibilidad. Hay personas o individuos, vamos a hablar de individuos porque por ahí no son personas, pueden ser, como decíamos recién, pájaros, ¿sí? U otra cosa. Entonces, si todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser encuestados, esa es la definición de probabilística. Y algo no probabilístico es cuando no tienen la misma probabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque en el no probabilístico, muchas veces el que decide la muestra es el investigador, ya sea por su propio juicio, porque le conviene, o porque, después vamos a ir viendo, ¿sí? Cada una de las opciones en detalle. Bueno, yo les pido disculpas, ¿sí? Porque en realidad yo sufro de problemas de aire, no soy asmática, pero estoy ahí en el límite, y hoy tengo un mal día, así que por eso vengo medio como lento, ¿sí? Porque encaré rápido y me quedé ahí, que la clase se me iba a terminar. Pero bueno, sepan disculpar. Vamos a analizar ahora cada una de estas, ¿sí? La probabilística, vamos a ir viendo cada una de las opciones. La primera es lo que uno llama aleatorio. La palabra aleatorio les tiene que sonar igual que al azar, o sea, cuando no hay, digamos, cuando no hay una causa, ¿sí? Sino que es suerte, digamos, es al azar. Entonces, cuando yo elijo una muestra aleatoriamente, lo que estoy haciendo es, pongo al azar de por medio. Por ejemplo, acá yo les puse un ejemplo de un director técnico que está en River y que tiene un semillero, que vienen, son los chicos jóvenes, los chicos, digamos, que están haciendo fútbol, y decide elegir entre los 80 que tiene, 30 al azar para hacerles una estadística. Entonces, los enumera. Bueno, acá dice del 1 al 100, pero está mal, al 120. Lo corregí recién, no sé por qué me aparece de nuevo del 1 al 100. Pero debería decir del 1 al 80. Lo corregí, así que bueno, esperen que anoto. Les voy a subir el PDF de nuevo con la corrección porque se ve que me quedó mal. Entonces, ¿qué hago? Los numero del 1 al 80. Le doy un numerito a cada uno y después elijo, qué sé yo, de cualquier forma, con papelitos o lo que sea, elijo al azar 30. Entonces, eso sería aleatorio simple. Todos tuvieron la misma posibilidad, pero elegí al azar. En el sistemático, supónganse, acá dice, tengo 60 personas y quiero elegir 12. Entonces lo que voy a elegir es un número al azar. Digo, bueno, a ver, qué sé yo, tiro un dado, o tiro, no sé, o también saco un papelito y me sale el número 2. Vamos a mirar el dibujito acá. Me sale el número 2, ¿sí? Como yo tengo que elegir 12 y tengo 60, y yo hago 60 dividido 12 me da 5, quiere decir que tengo que elegir cada 5 personas. Entonces lo que voy a elegir es, a partir del 2 que me salió al azar, cuento 5 y tomo ese. Cuento otros 5 y tomo ese. O sea, voy eligiendo cada 5. O sea, el único que fue al azar fue el primero. Y después es cada 5. Y yo con eso voy a llegar a tener mis 12 personas. ¿Se entiende? Bueno, sigo. Profesora, Sí, disculpe que le interrumpa, le sí. consulto. O sea que en este tipo de muestreo está combinado el azar y a su vez una parte después repetitiva. Bien, que es lo que llaman sistemático, exactamente. Sí. Perfecto, Sigue gracias. siendo al azar, pero es un azar como más limitado, digamos. O sea, El elegí al primer azar al paso es lo que primero define después, y claro. después El repito, primero es azar. exactamente. Bárbaro. Exactamente. Bien. Bueno. Después tengo el estratificado. El estratificado es cuando hay como grupos, estratos, que ya existen y que por ahí me pueden jugar, ¿sí? en una estadística. Por ejemplo, hay preguntas donde uno ya sabe
por las características de la pregunta, que las mujeres, la opinión de las mujeres va a ser distinta a la de los varones, por ejemplo. Entonces, es importante en mi población tener en cuenta, y me muestra, tener en cuenta cuántos varones y cuántas mujeres tengo. Entonces, supónganse que en la población, yo sé que, la población puede ser, no sé, la cantidad de alumnos de la UP o la Argentina, ¿sí? O sea, la cantidad de personas en la Argentina. Y yo sé que en esa muestra tengo un 55% de mujeres y un 45% de varones. Perdón, en esa población. Entonces, cuando yo haga mi muestra, no voy a elegir, como la pregunta yo sé que va a ser diferente en ese grupo, en esos estratos, entonces yo voy a elegir un 55% de mujeres y un 45% de varones. ¿Para qué? Para que sea representativa de la población, ¿sí? Por ejemplo, si yo en vez de, no sé cuántos alumnos tiene la UPE, pero supónganse que tiene 10.000 alumnos y voy a elegir 100, yo voy a elegir 55 mujeres y 45 varones. ¿Para qué? Para que en total yo tenga la misma representatividad, ¿sí?, que en la población total. Bueno, y por último, la elección por conglomerados, que también es al azar, pero tiene que ver cuando hay ciertos conglomerados, que pueden ser, por ejemplo, las ciudades de un país, o en una escuela los niveles, ¿sí?, los grados o los años, ¿sí?, de la escuela. Entonces yo elijo al azar, pero en cada grupo, ¿sí? Por ejemplo, en ciudades, elijo, qué sé yo, 20 personas al azar de esta ciudad, 20 personas al azar de la otra, ¿sí? Y tengo una muestra de todo el país, por ejemplo. Bueno, siempre fíjense que hay un poco de azar. Y eso tiene que ver con que estamos hablando de probabilísticas. Dijimos que en las probabilísticas todo individuo tiene posibilidad de ser elegido. Entonces, está bien que sea al azar. Nos vamos a pasar ahora a las no probabilísticas. En las no probabilísticas, no todos tienen posibilidad de ser elegidos. Muchas veces porque tiene que ver con el juicio o el criterio del investigador que hace la estadística, ¿sí? Entonces, qué sé yo, puede ser, acá pone el ejemplo de un psicólogo que sabe que ciertas preguntas corresponden más a un grupo de características psicológicas. Entonces elige él a quienes van a participar de esa muestra, ¿sí? Porque, bueno, por ejemplo, a ver, supónganse, estoy estudiando algo que tiene que ver con un grupo de personas que sea TOC, entonces voy a tomar, ¿sí?, de mi grupo que conozco, bueno, aquellos que tienen TOC, o sea, elijo yo qué personas van a participar. Otras veces es por conveniencia, o sea, yo tengo que poder resolver esta encuesta y lo quiero hacer de una forma simple, entonces tengo, qué sé yo, elijo los 5 primeros de la lista, los que tenga más a mano. Esto puede ser crucial para la encuesta porque me dé un resultado negativo, o sea, algo que no me muestra la realidad, o puede ser bueno si fue elegido porque se sabe que no depende de a quienes tomo, ¿sí?, como muestra. Hay un ejemplo muy conocido de una encuesta que se hizo en Estados Unidos, que es una encuesta hace muchísimos años, pero se quería saber cuál era el candidato favorito que iba a ser elegido, entonces se hizo una encuesta por teléfono a quién iban a votar. Y sacaron por conclusión a fulano. Yo no me acuerdo en este momento, pero es una encuesta real, y se sabe a quién habían dicho o quién dijeron que iba a ganar. Pero resulta que después, cuando vino la elección, ganó el otro candidato, y se analizó por qué estaba mal la encuesta. Y resulta que esa encuesta se había hecho en una época donde solo tenían teléfonos, los teléfonos fijos, los de las casas, la gente que era clase media o clase alta, ¿sí? Y no tenían teléfono la gente que era de clase media baja o de clase baja. Entonces, era una encuesta sesgada, le estabas preguntando solo a un grupo de personas con ciertas características, con lo cual el resultado no tenía ninguna validez, ¿sí? Por eso el por conveniencia vale solo a veces, cuando uno sabe que no depende del grupo que voy a elegir. Bueno, y por último, los dos últimos, el que es cuando es voluntario. Supónganse que les llega una invitación, si quieren participar en una encuesta en la universidad sobre, qué sé yo,
cómo se está dando esto de las clases virtuales, por ejemplo. Pero es voluntaria, o sea, la persona decide si va a participar o no. Y hay una más que es esta que tenemos acá, ¿sí? Que es la que es accidental, que es cuando un grupo de periodistas, por ejemplo, va por la calle y le va preguntando a la gente. Entonces está haciendo una encuesta que es un accidente, o sea, la gente, esa persona justo pasó por ahí, puede decidir contestar o no, ¿sí? Pero el que no pasó no tiene esa posibilidad. Entonces es accidental, depende del momento, porque cayó a las 3 de la tarde y justo pasó a las 3 de la tarde, ¿sí? Bueno, esos serían distintos tipos de elegir muestras. En todas ellas, como decíamos recién, yo tengo que tener muy en cuenta la representatividad, o sea, que ese grupo que yo elegí represente realmente la población que yo voy a estudiar, si no me va a pasar como la encuesta esa del político que decían que iba a ser el elegido y no lo fue, ¿sí? Porque elegí mal la muestra. Y segundo, porque uno dice, bueno, entonces voy y les pregunto a todos, pero bueno, eso puede encarecer mucho la muestra, puede hacer que dure mucho tiempo, entonces que sea práctico también, ¿sí? Son las dos cosas que juegan en el grupo que voy a elegir. Bueno, después vamos a hablar ahora de las variables y de cómo las observo. Primero, ¿qué se llama una variable? Una variable es algo que yo voy a observar. Como les decía hoy, la pregunta que hago me dice mucho de quién es la variable. Una variable puede tener distintas características, ¿sí? Puede ser respondida con un número y que ese número la represente, ¿sí? O puede ser respondida con una categoría o con palabras, ¿sí? Las cuantitativas son las que son representadas por un número y las cualitativas las que representan una cualidad o una categoría. Bueno, acá yo les puse un ejemplo, ¿sí? ¿Qué altura tenés? Y bueno, uno dice 1,80 metros. Y ese 1,80 es distinto que si alguien me dice 1,72, ¿sí? Ese número me dice algo de la altura de la persona. En cambio, acá me preguntan, ¿estás satisfecho con la atención recibida? Y bueno, yo puedo contestar sí o no, ¿sí? Que es una categoría. O podría decir, bueno, ¿cómo es el color del cabello? Entonces me dicen castaño, es una palabra, ¿sí? Es una cualidad, ahí voy a decir que es cualitativa. A veces hay algunos casos muy particulares en que las categorías se enumeran, pero se enumeran como categorías. Por ejemplo, yo acá les pregunté por el nivel de satisfacción, ¿no? Y les dije, ¿sí o no? Yo podría haber dicho 0 es sí, y 1 es no. Y ustedes contestan 0 y 1, ¿sí? En realidad me están contestando sí o no. Que tenga un número, ese número no representa a algo de lo que estoy contestando, ¿se entiende? Es simplemente una categoría que yo la normalicé así, le puse un nombre que es el 0 o el 1. Pero por eso a veces, muy poquitas veces, sí engaña, porque uno ve los números y dice, es cuantitativa. No, porque ahí el número no me dice nada de lo que yo estoy estudiando, ¿sí? Bueno. Dentro de las cuantitativas, las que son las que el número me dice algo de la variable, las hay discretas y las hay continuas. Que sea discreta significa que los valores que toma pegan saltos, o son números enteros, digámoslos así, ¿sí? Los números enteros eran los que se pueden contar, digamos, el 1, 2, 3, 4, positivos o negativos, ¿sí? Los positivos son lo que llamaban naturales en matemática, y los enteros los que pueden ser positivos o negativos. Entonces, en la caso de las discretas, me pasa esto, que el número pega saltos, digámoslo así, que por ahí es más fácil de acordarse. Por ejemplo, acá ponen un ejemplo de números de camas en un hospital, ¿sí? Yo no puedo tener media cama, voy a tener una, voy a tener 5, voy a tener 1032, pero siempre son cantidades que cuando paso a la siguiente pegué el salto del 0 al 1, del 1 al 2, ¿sí? En cambio, en las continuas puede tomar cualquier número real. Yo no sé si se acuerdan de matemática de lo que eran los números reales, pero eran cualquier número con coma, digamos, así, o cualquier número en realidad, porque no es solo con coma.
porque el raíz de 2, digamos, que no es un número que yo lo pueda poner como algo, pero también es un número real. Entonces, por ejemplo, a la altura de la persona, yo le podría poner después de la coma todos los decimales que se me da la gana. En general, uno pone un decimal o 2, pero lo podría medir con muchísima precisión. O el caso típico es el tiempo. El tiempo puede tomar cualquier valor, ¿sí? No la edad. La edad de la persona uno la dice en números enteros. Qué sé yo, uno tiene 12 años o tiene 15 años, pero uno no dice tengo 12,357, ¿sí? Ni tampoco dice tengo 12 años, 3 meses, 4 días, 5 horas, 30 segundos, digamos. Cuando uno le pregunta la edad, están preguntando el número entero, ¿está? Bueno, bien, sigamos. Estas variables, además, tienen lo que se llaman escalas de medición. Es como conocerlas un poquito más. Este tema siempre es como que pareciera que uno no lo termina de entender. Vamos a tratar de que se entienda de la forma más fácil posible. Empecemos con las cualitativas, que me parece que es más fácil. En las cualitativas, que son las que están representadas por palabras o categorías, pueden ser nominales o pueden ser ordinales. O sea, la escala de medición puede ser nominal o puede ser ordinal. La nominal es cuando estas categorías no tienen ningún orden, ¿sí? Por ejemplo, acá ponen estado civil. Soltero, casado, divorciado. Le pusieron un número al lado, ¿sí? 0 al soltero, 1 al casado, 2 al divorciado, pero en realidad hay un orden. Tiene que ir primero el soltero y después el casado y después el divorciado. Y no, alguien podría decir, no, pongo primero el divorciado, después el soltero y después el casado. O sea, no hay un orden ahí, ¿sí? Esas serían entonces nominales, donde piensen que la palabra nominal viene de nombre, ¿sí? Donde lo importante es la palabra, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, el color de cabello que hablábamos hoy. ¿Quién va primero? ¿Castaño, morocho, rubio? Y ninguno, qué sé yo, el que quiera. Entonces esa es nominal. En cambio, la ordinal tiene en esa categoría un cierto orden lógico. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la calificación y califiqué con palabras, mal, regular, bien, muy bien, ¿sí? Excelente podría ser. Ahí hay un orden. Uno podría ordenarlas, decir, bueno, primero va el mal, después va el regular. De hecho, yo las dije en orden recién, para no olvidarme ninguna. Las puedo ordenar en forma creciente o las puedo ordenar en forma decreciente. Siguen siendo una categoría, siguen siendo una palabra, pero tiene un orden. Entonces es ordinal. La palabra ordinal que viene de orden, ¿sí? Bueno, en los números, en las cuantitativas, también hay escalas de medición. Una se llama por intervalos y la otra se llama por razón o proporción. Así es el nombre. ¿Sí? En las que son por razón o proporción, el 0 representa la ausencia de la variable. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la edad y tengo 0 años, quiere decir que no tengo años, ¿sí? No hay nada ahí. Entonces dice algo. En cambio, si yo te pido la temperatura en grados centígrados, y vos me decís hoy hace 0 grados, el 0 no es ausencia de temperatura, ¿sí? Porque hay menos de 0 también, ¿sí? El 0 lo puso alguien ahí porque se le dio la gana. Dijo, bueno, a ver, agarró el hielo y el agua y digo, esa temperatura la voy a llamar 0 grados. Pero no hay ausencia de temperatura, ¿sí? Sigue habiendo temperatura y hay menos temperatura que eso incluso, ¿está? Eso sería el tema de escala de intervalos. Es cuando el 0 realmente, en el caso del intervalo, no representa la ausencia de la variable, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con ejemplos y va a quedar un poquito más claro. Bueno. Y falta la última parte, que es cómo armo el cuestionario, porque está bien, ya sé qué variables voy a tomar, ya sé qué muestra voy a tomar, bueno, voy a armar el cuestionario, ¿sí? En el cuestionario yo puedo tener distintos tipos de preguntas que voy a hacer. Hay preguntas, las primeras que vamos a ver, que son abiertas. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿qué opinás vos de tal candidato? ¿Sí? Entonces vos te podés explayar todo lo que quieras del candidato,
Tiene una ventaja, y es que yo voy a saber realmente, tengo mucha información de cada una de las personas. Y además la persona tiene como mucho compromiso con eso que está contestando. ¿Por qué? Porque está como elaborando la pregunta y contestándola a ella desde lo que piensa. Tiene una desventaja, y es que si yo esto se lo hice a 100 personas, imagínense lo que es juntar toda esa información. Después la tengo que organizar, y tengo una opinión distinta de cada uno, entonces eso es muy difícil de tabular. Nos vamos al otro extremo. Esperen que a ver si puedo cerrar esto. Bueno, lo bajo acá abajo para que no jorobe. La pregunta cerrada es todo lo contrario. Te doy dos opciones, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿vas a votar a fulano? ¿Sí o no? Re fácil de tabular. No necesito que esté muy entrenado el que va a hacer la encuesta. Simplemente va a tener un cuadro donde va a poner una cruz si le contestaron sí, una que no, donde le contestaron que no. Y es muy rápido toda la tabulación. Tiene la desventaja de lo contrario del anterior. Sé poco de lo que esa persona contestó, ¿sí? Porque sé nada más que lo que le pregunté, si va a votar o no va a votar. El por qué, ni idea. Pero además, hay veces donde te dan dos opciones y vos decís, ninguna de estas dos, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces que te pregunten y vos tenés otra opinión, que no es ni la A ni la B, ¿sí? Y eso no entra en la encuesta. Tenés que elegir una de las dos. Esa es una desventaja. Y por último, bueno, como el intermedio, ¿sí? Te voy a dar más de dos opciones, pero también va a estar acotado y yo te digo cuáles son. Pero bueno, está en el medio. Entonces por acá, por ejemplo, acá me dicen que señale en tu ciudad o en tu barrio cuáles son los 4 servicios a los que tenemos que prestarle más atención. Suponete que yo soy alguien del municipio y te pregunto, bueno, ¿de cuáles 4 de estos que yo te estoy dando vos querés que yo me encargue rápidamente? Y te doy, qué sé yo, la electricidad, el teléfono, de las viviendas, de la escuela, del agua, correo, gas y ABL. Y bueno, vos me contestás de ahí las 4 que te parecen más importantes. Tengo más información que si te hubiese preguntado 2, pero no tengo tanta como esta de acá. Tiene la misma desventaja de esta, y es que por ahí para vos era más importante algo que no se tuvo en cuenta acá. Por ejemplo, qué sé yo, la basura, la recolección de basura. Y no está, ¿sí? Entonces no la puedes poner. Bueno, bien. Con esto terminamos, porque lo que sigue, pues terminamos con el PDF, ¿no? Con el Power. Porque lo que sigue es cómo tabulo, cómo organizo los datos. Y eso lo vamos a ir haciendo concretamente, sí, con los números. Bueno, yo lo cerré recién, lo tienen subido acá en la clase 1, si después lo quieren repasar, ¿sí? Porque los ayuda. Lo voy a volver a subir porque tenía un pequeño error en uno de los ejemplos. Pero debo haber subido el que estaba erróneo. Por otro lado, en las teóricas, ¿sí? Yo acá bajé las 2 teóricas, no, esta no es, esperen que me vaya, que creo que está como PDF, esperen que esto lo voy a cerrar. A ver si lo tenemos acá abajo. Acá. Tienen un PDF que se llama Introducción, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que les conté yo recién, ¿sí? Igual léanlo si quieren, pero bueno, por ahí en alguna parte usa otras palabras, pero es la misma idea. Agrega un poquito de gráficos, que en realidad está en otro PDF un poquito más detallado, ¿sí? Y vamos al otro PDF. Tienen acá el tema de los gráficos, que yo no lo puse en el Power para no hacerlo tan largo. Se los cuento un poco ahora, y los vamos a ir viendo un poco a medida que vayamos viendo las clases y los ejercicios, ¿sí? ¿Para qué grafico? Todo lo que es visual te da información rápida de las cosas. Entonces, se grafica para eso, para mostrar de forma rápida y para ver de forma rápida y visual, digamos, que impacte, digamos, en uno, ¿no? Los gráficos más conocidos son los de barras. Hay una diferencia entre el que se llama de barras, que es este, y el que se llama de columnas, que es el de abajo, ¿sí? Pero son esencialmente lo mismo, uno está horizontal y el otro está vertical.
pero la verdad que es casi lo mismo. ¿Qué me muestra un gráfico de barras? En general, me da, por ejemplo, yo puedo tener el valor más alto de algo. Por ejemplo, acá está hablando de clientes. Bueno, ¿quién es el mejor cliente? ¿Quién es el peor cliente? ¿Sí? Porque lo tengo con la altura de la columna. Esté acostada o esté levantada. ¿Sí? Acá tengo el más, no sé si está en la misma encuesta, pero supónganse que fuera lo mismo, bueno, el mejor cliente y el peor de los clientes. Tengo dos peores clientes, ¿sí? Porque tengo dos columnas que tienen la misma altura. El beneficio que tiene el gráfico de barras es que muchas veces puedo tener dos barras distintas, o sea, dos grupos de datos distintos. Por ejemplo, podría tener hombres y mujeres opinando, y que yo tenga, por ejemplo, acá no está, ¿no? Pero una barra verde, y acá, por ejemplo, las mujeres podría tener una barra roja pegadita. Y yo tengo la información de los clientes del Perú, ¿sí? Para varones y para mujeres. Eso lo permite hacer el gráfico de barras, ¿sí? Que no lo permite el diagrama de torta o el del circular, ¿sí? Vulgarmente conocido como el de torta, pero es el diagrama circular, que es el que vamos a ver ahora. Este no lo permite, este me analiza un solo dato, un solo grupo de, por ejemplo, hombres, ¿sí? Opinando, o mujeres opinando, o gente opinando, pero no puedo diferenciar un grupo de otro. Después le buscaron la vuelta, hicieron uno de circular que es por anillos, un anillo afuera y un anillo adentro, y lo resolvieron. El histograma es casi un diagrama de columnas, ¿sí? Con la diferencia es que, fíjense, acá las columnas están separadas y en el histograma están pegadas, ¿sí? Y eso lo vamos a ver después, cuando veamos análisis de datos, vamos a ver que los datos se pueden agrupar como en grupos, digamos, no me sale la palabra, en clases, y entonces como una clase termina cuando empieza la otra, ¿sí? Por ejemplo, edades, de 5 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 25, ¿sí? Entonces, termina una y empieza la otra, por eso las columnas me quedan pegadas. Pero es lo mismo, es lo mismo que un gráfico de barra. Lo que pasa es que le pusieron un nombre, que es el de histograma. Después están los pictogramas, que son como para llamar la atención. Si estoy analizando un tema sobre árboles, les pongo arbolitos. Si estuviera hablando de lluvias, buscaría algo que tuviera nubecitas o lluvia, digamos, ¿sí? O gotas. Es simplemente ponerle un dibujo que me agregue información. Me dice, mira, esto que vos estás mirando tiene que ver con los árboles plantados. Pero en definitiva es una barra, porque fíjense, el árbol más alto es la barra más alta, y el árbol más pequeño es la barra más pequeña. Los diagramas de frecuencia, también los vamos a ver en algunos ejemplos, suelen ser usados cuando una de las variables es el tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo ver la evolución a lo largo del tiempo de, qué sé yo, de un mercado, por ejemplo, de cuánto se fue vendiendo a lo largo de los meses. Por ejemplo, supónganse, yo quisiera saber cuánto vendió, qué sé yo, la librería fulana, la de la esquina, en todos los meses de la pandemia del año pasado, ¿sí? Del mes de enero al mes de diciembre. Entonces voy tomando los datos de lo que vendió, digamos, el monto vendido en cada mes, un promedio, por ejemplo, ¿no? De los días. Entonces, lo voy a ir poniendo y cuando yo mire el gráfico voy a tener del mes 1 al mes 2. En este caso, fíjense que podría ser, por ejemplo, horas del día, ¿sí? Desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, cómo fue evolucionando, qué sé yo, la cantidad de lluvia caída o lo que uno esté analizando. El de ojivas no lo vamos a ver, ¿sí? Tiene que ver con los percentiles, por ahora no, después lo vamos a ver, pero por ahora no. Y después ya empezamos a ver cómo tabulamos, que esto está en la teórica, lo tienen ahí resumido, nosotros lo vamos a ver en la práctica. Así que se nos acabó acá el teórico número 2. Esto, insisto, lo van a tener en el aula virtual, ¿sí? Esperen que, hoy me molesta esta barra. Lo van a tener acá, en el material teórico, ¿sí? Están las dos teóricas esas. Y en el material usado en clase va a estar el PDF, que vieron conmigo recién. Bueno, yo le subí acá al aula un Excel, ¿sí?
Para los que entraron tarde, ¿sí? Dos cosas. Primero, necesito que me pongan en el chat ahora presente. No, no me hace falta el apellido. Aunque pongan presente, a mí me queda guardado el apellido y el hecho de que estuvieron, ¿sí? Y la segunda cuestión era que yo les conté, que no, eso no quisiera que se lo pierdan, que acá en el calendario tienen cada lunes qué es lo que vamos a hacer y las fechas de los parciales y los recuperatorios, ¿sí? Tenemos un parcial, perdón, dos parciales, primer parcial, segundo parcial, y un recuperatorio, que puede ser del primer parcial, del segundo parcial, ¿sí? Y llegado el caso, a ver, yo no tengo problema que quieran recuperar los dos, se hace medio imposible, les cuento, porque yo les tengo que tomar todo, y entonces la verdad que es como una ficción lo de puedo recuperar los dos. Yo lo que les propongo es que le den con todo y tratemos de aprobar el primero, cosa de tener una chance en el segundo, ¿sí? A ver, me ha pasado de que hay gente que le fue mal en el primero y que después le fue bien en el segundo, o sea, no es que porque ya me fue mal en el primero la cosa está perdida. Pero recuperar los dos es una tarea casi imposible, ¿sí? Así que, digamos, tratemos de llevar la materia de forma de poder ir aprobándola en cuanto tengan la oportunidad. Bueno, y después les conté también, lo último que hago de repaso, que en la guía de ejercicios, acá donde tienen desarrollados los ejercicios, dudé de qué hacer, pero le puse la guía, o sea, lo tienen dividido por clases, y en la clase 1 tienen la guía de ejercicios y la resolución, ya la tienen subida, ¿sí? Yo antes la subía después, pero me pasaba a veces que colgaba, y bueno, y como tengo otras materias, como que quedaba, digamos, en el aire, bueno, preferí subírselas, apelando a que hagan las cosas de la mejor manera posible. La mejor manera posible es agarrar la guía y tratar de hacerla solo, porque es la forma de aprender, ¿sí? Chocarse con las dificultades, tratar de resolverla, ir a la teoría, esa es la forma de aprender. Si yo voy directamente al resultado, digamos, viene todo muy fácil, entonces es como que no aprendiste, no te chocaste con la duda, no la supiste resolver. Después en el parcial te va a pasar que las vas a tener que resolver y no vas a saber cómo, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, vámonos sí ahora al Excel. Yo se los subí, y se los voy a subir siempre en la clase antes, o por lo menos una hora antes o dos de la clase, para que si quieren lo tengan abierto. Hay gente que le gusta ir practicando a medida que lo van haciendo conmigo. Tenemos acá nuestra primera ejercitación. Es el ejercicio 1 de la guía así que lo vamos a hacer juntos. Se los cuento. Nos dan esto es una estadística real, dice, estudio descriptivo acerca de los efectos del bullying en el rendimiento académico en alumnos de nivel secundario, y está hecho en Cava en el 2013, ¿sí? Y Casal es el grupo que hizo la estadística. Bueno, me dice, esto lo escribieron ellos, dice, la presente investigación tiene como objetivo describir la relación entre el acoso escolar, o sea, el bullying, y el rendimiento académico en los alumnos de un establecimiento educativo secundario privado de la ciudad de Buenos Aires. Dice, la investigación se trata, esperen que admito, la investigación se trata de un estudio no experimental, transversal, y ahora me dice por qué. ¿Se acuerdan que no experimental, qué quería decir? Que el investigador no se metía a interactuar con los alumnos, ¿sí? Sino que se quedaba ahí afuera y observaba lo que pasaba, ¿sí? Es lo que me dice ahí. Dice, no experimental, ya que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, sino observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural. O sea, es como que el observador está afuera, el investigador está afuera observando, no interactúa con los chicos, ¿sí? Y después dice que es transversal porque se recolecta los datos en un solo periodo de tiempo, en un solo momento, y con el interés de ver la incidencia e interrelación en determinado momento. O sea, solamente me interesa ahí, en ese día, cómo va el bullying, ¿sí?
Puedo hacerlo, por ejemplo, en distintos cursos, podría, o puedo hacerlo en uno solo, depende. Dice, bueno, acá me cuenta cómo eligieron la muestra. Me dice, se consideró alumnos entre 13 y 18 años de nivel secundario de una escuela privada, que es el Santísimo Sacramento de Capital Federal, con orientación en comunicación social y marketing. Dice, se comunicó a la rectora sobre los fines y la necesidad de este trabajo final, y para llevar a cabo la investigación se elaboró un cuestionario, donde se tomaron en cuenta factores como autoestima, rendimiento académico, clima del aula, relaciones sociales, etc. Dice, los alumnos alertan de las fuertes repercusiones, tanto entre las víctimas, por ejemplo, baja estima, depresión, ansiedad, rechazo a la situación escolar, suicidio, como en él y las agresores, ¿sí? Y ahí, dice, se hicieron estudios longitudinales con los agresores, se estudió esa persona a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos las preguntas que nos hacen. Si es una población o no, y si no es una población, ¿cuál es la muestra? ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? ¿Por qué motivo se realiza un estudio no experimental transversal? Y ojo con ahí la pregunta, ¿por qué motivo? Porque uno dice, y yo qué sé por qué, o sea, supongo que la gente o sea, los que dirigen educación en Capital deben haber querido tener un panorama, así, bla, 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 pero bueno, no está preguntando eso. Pregunta más bien qué significa, ¿sí? Que sea no experimental y que sea transversal. Y por último, ¿por qué los agresores se los estudia longitudinalmente? Les doy 5 minutos para que lo piensen y lo charlamos. Decime, Sara. No estoy tan segura, pero estoy pensando porque los acosadores, su actitud o la forma en que actúan tiene que ver con variables también de ansiedad y trato en la casa. Entonces Sí, puede ir cambiando dependiendo de su ambiente. claro. O sea, vos estás en la pregunta D, digamos, la de por qué lo estudian longitudinalmente. Sí. Sí, tal cual. O sea, en realidad ahí hay una búsqueda de por qué el chico responde de esa manera. Sí. Y también el C no se haría experimental, ya que es un estudio social con personas y estudiantes, lo cual sería de una forma u otra inhumano experimentar con estudiantes. Sí, está bueno lo que decís, sí, tal cual. Sí. Sí, igual yo recién les hice la aclaración, porque si ustedes van a las respuestas que da la guía, la guía no está contestando, o sea, está mal, para mí está mal puesta la palabra ¿por qué? En realidad lo que te están queriendo preguntar es qué significa que el estudio haya sido no experimental o transversal, ¿sí? Igual está bien lo que vos me estás contestando. Yo contestaría lo mismo que vos si me decís por qué. O sea, buscar las razones por las cuales eligió eso. Pero en realidad la pregunta apunta más a qué significa que sea longitudinal, qué significa que sea no experimental o transversal. Bueno, experimental sería tener un grupo A, o sea, sí una variable agregada, y un grupo B, por decir, que es con una variable agregada que cambiaría los resultados del experimento. Exacto. Entonces, eso no se puede hacer entre los estudiantes. Sí. Agregada sería el hecho de intervenir, digamos, provocarle una emoción o provocarle una reacción a la persona. Sí, tal cual. Bueno, ¿lo contestamos todo así?
No sé si los demás quieren. Empecemos por la A. Me preguntaba si era población o era muestra. ¿Qué pusieron? Sí, perdón. Que es una muestra. Son muy prolijos, levantan la mano y yo no la estaba viendo. Sí, bien. No sé quién me contestó, ¿Sara era o Mercedes? Mariana, bueno, ninguna de las que levantó la mano, perfecto. Sí, en realidad les cuento, somos bastantes en este grupo, que sé yo, somos casi 20, así que está bien que levanten la mano porque así somos más organizados. Es una muestra, perfecto. ¿Dónde me doy cuenta? Mirando... Porque dice que... Sí, dale. Perdón. No, porque dice que el objetivo de la investigación es conocer algo sobre las instituciones educativas y realizan el estudio en una de las instituciones. Exacto. Entonces reducen la búsqueda en una institución. Perfecto. Y es más, la reducen aún más, porque la muestra está hecha sobre alumnos de 13 a 18 años que cursan en la escuela fulana y que estudian comunicación y marketing, porque por ahí esa escuela tiene estudiantes de ciencias también, ¿sí? O sea, es un grupo reducido, bien. En un ejercicio cuando les pidan, yo acá no las voy a escribir la respuesta porque ya las tienen puestas en las respuestas, pero ahí uno pondría, la muestra es alumnos de 13 a 18 años que cursan nivel secundario en la Escuela Santísimo Sacramento de Capital Federal con orientación en comunicación social y marketing. Larga, descriptiva, exactamente quiénes son los encuestados, ¿está? Bien. Después en la B me dice cuál puede ser la hipótesis de trabajo. Damián, a ver. Que levantó la mano. Hola. El desempeño puede ser evaluar el desempeño académico a partir del bullying. Exacto, esa sería la hipótesis, sí. Yo saben que vengo de las ciencias naturales, de la física vengo, y para mí la hipótesis es más fuerte, es dar una opinión, es decir, yo digo que el rendimiento de los alumnos es bajo porque tienen bullying, supónganse. Eso no quiere decir que sea verdad, quiere decir que es lo que yo pienso que pasa. Después uno hace la experimentación para corroborar o no la hipótesis, para decir si la hipótesis era cierta o no era cierta, ¿sí? E igualmente van a ver que en los resultados que se dan en la guía, lo contestan más como lo contaste vos, Damián, es, bueno, analizar, ¿sí? sin decir qué es lo que va a pasar, analizar cómo influye en el rendimiento académico el bullying, sin opinar, digamos, ¿sí? Bien, después me dicen en la C, ¿por qué motivo se realiza un estudio, bueno, esta medio la estuvimos charlando por ahí, un estudio no experimental? Habíamos bien dicho recién que como es un grupo de personas, y es más, de niños, digamos, uno no quiere interferir, yo le voy a provocar bullying, a ver qué le pasa, no, digamos, o sea, no, por una cuestión, digamos, de cuál es el grupo de trabajo y de cuál es la motivación. Hay otras cosas en las cuales uno, si estoy haciendo un estudio marcado, por ahí no pasa nada si le pregunto, le provoco algo a alguien, pero en este caso sí. ¿Y transversal qué quería decir? Mercedes. Sí, que era en un momento determinado y también, o sea, teniendo en relación con después cómo se estudia a los agresores, es porque se está estudiando el rendimiento en ese momento. En ese momento, después, exactamente. Los agresores es importante después ver, bueno, cómo se motivó ese comportamiento, pero importa el rendimiento del alumno en ese momento que sufrió de bullying. O sea, para el estudio del grupo de alumnos lo hago transversal. Después, si detecté los agresores, bueno, a ellos sí los estudio longitudinalmente, como para ver, como también son alumnos, y uno también quiere que ellos tengan un buen rendimiento, bueno, tratar de disminuir el bullying, tratando de buscar la causa de las agresiones, y entonces por eso después hago todo un estudio longitudinal. Bueno, muy bien. Nos vamos a la segunda actividad que les puse acá, que es el ejercicio 11 de la guía, y lo puse a propósito porque es el ejercicio que siempre les trae problemas,
al final, digamos, este ejercicio trae cuestiones de cómo esto es así, bueno. Ese es un análisis de variables, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije eran cuantitativas o cualitativas? Las cuantitativas es cuando la variable está representada por un número. Esperen que quiero ver si en el chat tengo preguntas. Perdón, me habían puesto acá, es una muestra, pero en este caso particular la población no serían todos los alumnos del colegio ese. Esta es una buena pregunta. A veces uno dice, ¿cuál es la población? Porque puede haber como muchas poblaciones, ¿sí? Me vuelvo al ejercicio anterior. Y la población la tengo que mirar en el estudio, en qué se quiso hacer, ¿sí? En este caso, dice, estudio descriptivo acerca de los efectos del bullying y el rendimiento académico, alumnos de nivel secundario en Cava, ¿sí? Entonces, bueno, acá dice, la relación de y el rendimiento de un establecimiento, tenés razón, sí, acá dice de un establecimiento educativo, ¿sí? Entonces, yo ahí podría tener como población los alumnos de todos los alumnos de ese establecimiento educativo, y como muestra, alumnos entre 13 y 18 años, bla, 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 ¿sí? Si no hubiese estado esta frase, a veces te dan más recortada la información, ¿no? Y si no hubiese estado la frase que dice, tiene como objetivo describir la relación entre la cosa, bla, 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 en los alumnos de un establecimiento educativo, si no hubiese estado esa frase, suponete que arrancara de por acá, uno podría haber interpretado que el estudio se hizo para ver qué pasaba en Cava en general. Y eso va a depender mucho de qué información tenés y de qué te explicaron de la muestra. Bien. Ahora sí, nos vamos al 2. Decíamos que la cuantitativa, ¿cuánto es un número? ¿Sí? Entonces viene de los números, y que la variable esté representada por un número. Y las cualitativas por una cualidad o una categoría. Y después, esto por ahí es mucho, para que se los pida ahora, porque por ahí no se acuerdan, pero dentro de las cuantitativas teníamos las que pegaban saltos, las que eran números enteros, decíamos que eran discretas. Y las que pueden tomar cualquier valor, ¿sí? Las continuas, que tiene que ver con la continuidad en la recta numérica, con el hecho de que yo puedo tomar cualquier número acercándome todo lo que quiera con la coma, ¿sí? Por eso es continua. Y después, en las cualitativas, decíamos que podían ser nominales, ¿sí? U ordinales. Y decíamos, nominal es cuando es un nombre y nada más, y ordinal es si además tiene un cierto orden, ¿sí? Y en el caso de las cuantitativas, habíamos dicho que podían ser también por razón y proporción y por intervalo. En la razón y proporción era cuando el cero era el cero real, de la ausencia de la variable. Y la de intervalos era cuando el cero era, nada, se le ocurrió poner el cero ahí, ¿sí? Bueno, igual, a ver, lo que puedan, ¿sí? Por ahí, en el momento de ponerlo, hay cosas que les van a faltar. Tienen distintas variables. Dice, cantidad de alumnos que aprobaron el curso de gastronomía. Esa es mi variable que estoy estudiando, y ustedes la tienen que clasificar, a ver si pueden. Hacemos todas, ¿eh? A, B, C, D. En la D tengo, creo que varias opciones. Sí. Bien, Tobías. A ver, la primera. La primera me decía cantidad de alumnos que aprobaron la materia, sí. Sí, sería cuantitativa discreta porque es un número fijo, digamos un número entero. Bien, perfecto. No habría otro tipo. Perfecto. Y ya que estoy, si puedo digo la segunda, porque bueno, es una y una tocó justo. Sí. Que la otra es cuantitativa continua, porque bueno, el consumo puede ser especificado con números, con comas o de otra forma. Bien, bien. Que era consumo de la tarjeta de crédito. Bien. Les hago una aclaración, ¿sí? En realidad con esto uno ya clasificó
Ya los que levantaron la mano ya seguimos, pero uno ya clasificó la variable, que era lo que se pretendía en este ejercicio. Pasa que yo ya que estamos, voy a aprovechar a hablar de la escala de medición. ¿Se acuerdan que yo les dije, además, hay una escala de medición, que era lo de si es por razón o proporción, o si es por intervalo. ¿Sí? Es un tema que a veces cuesta, en los finales incluso les preguntamos y es como que, no sé por qué cuesta tanto, pero bueno, volvamos a repetirlo, ¿sí? ¿Qué tengo que mirar yo en una cuantitativa? Si la variable, el 0 significa el 0, ausencia de la variable. Entonces acá me dicen, cantidad de alumnos que aprobaron un curso de gastronomía. Si yo digo 0, ninguno aprobó, o sea, no hay alumnos. Entonces, en este caso es de razón de proporción. Y en el de abajo voy a estar en la misma, porque como es consumo, que el consumo sea 0 realmente significa que no consumió nada. Entonces también es de razón y proporción. ¿Se entiende? Las que no son de razón y proporción es cuando el 0 significa que está puesto porque se puso así. Por ejemplo, en el caso del el más típico es el de la temperatura, es el que siempre nombran, ¿sí? Porque, pero podría haber otro, no se me ocurre ahora alguno, pero podría ser algo que el 0 es nada, ponemos la escala acá en el 0. Por ejemplo, la posición de un automóvil, cuando yo digo, bueno, partió de 0 en física, ¿no? O sea, partió de 0, ¿dónde está ese 0? ¿Qué significa 0 en la posición? Nada, a alguien se le ocurrió, mira, voy a poner acá un eje y acá, este es el 0, ¿sí? Esa sería una de intervalos. Bueno, bien, a ver quiénes habían levantado la mano para la C. Profe, yo tenía una pregunta con la B. Sí, decime. ¿Podría ser, por ejemplo, cualitativa la B, teniendo en cuenta diciendo mucho o poco con respecto a un consumo semanal? Te lo Poniendo un tendría que haber rango, por aclarado, ejemplo. sí. En realidad cuando te hablan de consumo es cantidad de plata que pusiste. Si no, Ok. te tendrían que haber dado la categoría, ¿sí? Yo te podía haber hecho esa pregunta. A ver, ¿cuánto consumiste en tu tarjeta de crédito? Y te podía haber puesto mucho, poco o casi nada, digamos. Entonces ahí yo te di la categoría. Entonces ahí sí sería cualitativa. Pero Ok. si te lo preguntan así a secas, te están preguntando cuánto. Sí. Bueno, la C. Dice, una encuesta política se indagan a 500 personas sobre el candidato al que votarían en las próximas elecciones. Y además se registra género y nivel socioeconómico de los encuestados. Uy, ahí hay un montón de variables. Esperen que voy a hacer más lugar acá yo. Bueno, tenemos, por un lado, a quién vota, ¿sí? Candidato, vamos a poner. A votar, digamos así. ¿Eso qué tipo de variable es? El candidato al que va a votar. Pero fíjense, piensen en la pregunta. ¿A quién vas a votar? ¿Cómo lo voy a responder yo? Con el nombre de la persona. ¿Sí? Como lo respondo con palabras, eso es cualitativo. Después me dicen género. El género no sé las versiones modernas, pero bueno, apunta al femenino y al masculino. No sé, mi hija me explicó la otra vez la diferencia entre sexo y género. La verdad yo me mareo, tengo muchos años ya para esas cosas, pero bueno, pero no sé, supongo que estaba apuntando, bueno, femenino o masculino, ¿sí? Entonces, el género también se responde con palabras, también es cualitativa. Después, el nivel socioeconómico. También es una palabra, también es cualitativo. ¿Se entiende? Pues se quedaron medio mudos con esta respuesta. Ah, bueno, acá alguien me había contestado. Bueno, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, vamos a la D, que es la que a veces traía problemas. A ver, se los vengo preparando mal yo, pero... Nada, pero tiene un pequeño detalle. En la E, tengo dos partes. Dice una empresa
lanza una crema facial y decide determinar el nivel de aceptación de la misma. Con tal fin, a un grupo de 50 mujeres se le ofrece probar la crema y luego completan la siguiente encuesta. Dice, otorgan un puntaje de 0 a 10 a la textura de la crema. Y después le hacen la pregunta, ¿con qué frecuencia comprarías la crema en caso de que se lance al mercado? Y le dan 3 opciones. No la compraría nunca, la compraría a veces, ocasionalmente, y la compraría muchas veces, o sea, frecuentemente. Entonces, para la primera, yo tengo que darle un puntaje de 0 a 10 a la crema, ¿cómo es la variable? ¿Quali o quanti? Cuantitativa, bien. A ver, Sara, que levantaste la mano, ¿también es cuantitativa para vos? Sí, yo iba a decir que es cuantitativa. Bueno. Y del 0 al 10. Bueno. Y para la 2 sería cualitativa. Bueno, bien. La segunda va a responder una de las 3 opciones. Bueno, cualitativa, no tiene problema. Cuando contestan la I y después van a la hoja de respuestas, se encuentran con la sorpresa que dice cualitativa. Y dicen, ¿cómo? No es cuantitativa, sí es un número. ¿Está? Y entonces acá viene el tema de cuándo el número es un número que representa la variable y cuándo el número es como una categoría, como si fueran palabras. ¿Sí? Entonces fíjense lo siguiente. La persona A por ahí contestó 1, ahora cómo era que decía, otorguen puntaje de 0 a 10 a la textura de la crema. Supongo que va a decir más, diciendo 0 si es muy fluida, por ejemplo, y 10 si es muy pastosa. Pero no me dan, o sea, si yo le pongo 8, ¿todos los 8 estamos diciendo lo mismo? No, porque yo qué sé qué es 8. Para mí es 8 tal cosa y para otro es 8 tal cosa, ¿sí? Entonces, el puntaje en realidad no está representando, el número no está representando realmente a la variable. Está presentando una idea de la variable. O sea, si me pusiste un 0, quiere decir que no es nada cremoso. Y si me pusiste en 10, me estás diciendo que es recontra cremoso. Pero después es, bueno, un 7 es y más o menos cremoso, más cremoso que menos cremoso, digamos, pero no lo mide, ¿se entiende lo que digo? No mide realmente a la variable. Estos son los casos más complicados, por suerte no hay muchos, pero ustedes tienen que pensar siempre en si el número realmente está representando a la variable, me está midiendo a la variable, no la está midiendo, ¿sí? Es como una categoría acá, es como si yo les podría haber puesto poco cremoso, medianamente cremoso, muy cremoso, y esa también es una categoría. Y acá los números son como categorías, y es más, no todo el mundo tiene la misma categoría en este caso. O sea que no siempre cuantitativa es numérica, exactamente, exactamente. A veces los números se los utiliza para categorías. Sí, a ver quiénes me levantan la mano, ¿tienen preguntas? Sara y Tobías, no sé si tenían alguna duda o quedó de antes. No, sobre esto yo quería como tenía la duda, digamos, de que sería en este caso cualitativa ordinal, porque tiene justamente esa jerarquía. A mí me sonaba como si fuese, claro, me sonaba como el ejemplo de antes de las notas, por ejemplo, que seguían más o menos el mismo mecanismo. Exactamente. El candidato a votar, yo eso no lo puse, pero por ejemplo es nominal. ¿Por qué? Porque en realidad da lo mismo quién pongo primero, quién pongo después. ¿Sí? Sin embargo, acá, si bien el 0, el 1, el 2 no representan exactamente la medición de la textura, porque no es algo fácil de medir, pero sin embargo tiene un orden. O sea, si me pusiste un 2, yo sé que es menos cremosa que si me pusiste un 8. Sí, es ordinal, es cierto, exactamente. Bueno, por eso yo les ponía este ejercicio, ¿sí? Para que... ¿alguna duda, Estefanía? Sí, perfecto con el caso de la pregunta D. Pero en ese caso, ¿la C sería cualitativa ordinal también? ¿O en ese caso sería nominal?
al La estar hablando sequera. de un grupo de personas cualitativa, porque estamos hablando de individuos que están eligiendo un candidato y además a esos individuos se los divide por género y nivel socioeconómico. ¿Eso también correspondería como algo ordinal o El sería género, no, el género tampoco tiene un orden, no es más importante ser mujer que ser varón ni al revés, ¿sí? O sea que es nominal, es una palabra, listo. Y en el caso del nivel socioeconómico, yo qué sé, habría que discutirlo si le ponemos un orden o no. En todo caso, cuál es el creciente y cuál es el decreciente, digamos. Yo creo que no tiene un orden, o sea, da lo mismo cualquiera, a quién pongo primero y a quién pongo después, ¿está? Con lo cual serían todas nominales. Gracias. Igualmente yo les estaba, justo cuando vos preguntaste, les estaba mostrando la resolución que tiene la guía, en que la encuentre, ¿sí? Del ejercicio 11. No están haciendo lo de nominal, y yo lo puse yo, lo agregué yo para que ya de paso practiquemos. Y acá simplemente les dice, bueno, es cualitativa. Bueno, y les preguntaba, se ve que preguntaba cantidad de individuos de la muestra, o si era una muestra o una población. Yo eso la verdad que no le presté atención. Pero bueno, son todas muestras y ponen al lado, ese N igual 500 es la cantidad de personas que fueron encuestadas. ¿Sí? Eso yo la verdad que no me di cuenta que lo habían preguntado, porque me centré más en la variable. Bueno, volvamos a la guía, a ver. Bien. Después, respecto de los gráficos, ¿sí? Yo acá les puse muchos gráficos para que hablemos un poquito de cada uno de ellos. ¿Qué puede pasarme con los gráficos? Que tenga que interpretarlos, ¿sí? No sé si saben leer un gráfico o no, interpreto que sí, pero qué sé yo. Así que, bueno, elegí un gráfico cualquiera que encontré por ahí de personas mayores con más riesgo de vida con el coronavirus. En realidad lo que tenemos es una tabla de mortalidad por COVID-19 el año pasado, en febrero del año pasado. Y fíjense, acá tienen la edad y acá tienen el porcentaje. Siempre en un gráfico, para poder interpretarlo, yo tengo que leer el título. Igualmente cuando yo hago el gráfico, tengo que poner un buen título. El título tiene que decirle a la persona que lo lee qué está leyendo. Y todo lo que haya por ahí, lo tengo que leer los ejes, fijarme en los ejes que pusieron. Entonces acá, en el título me dijeron que era la mortalidad del COVID-19 por edad al 11 de febrero del 2020. Miro acá y veo edades, ¿sí? Entonces, bueno, tengo la edad en el eje de las Y, acá en el eje de las X tengo el porcentaje de mortalidad. Y después, bueno, leo lo que dice abajo, que por ahí me sirve, dice datos de 44.672 casos confirmados en China continental, y la fuente de donde sacaron esto es el Centro Chino para el Control y Prevención de las Enfermedades. Entonces, una vez que yo leí todo lo que está en el gráfico, bueno, encima tiene un promedio acá también de mortalidad, puedo contestar las preguntas. Se los dejo a ustedes que las miren y las contesten. Sobre las últimas dos. Sí. No estaría preguntando prácticamente lo mismo, o sea, cuál es la mortalidad de los mayores y también qué cantidad de personas mayores, o sea, porque ahí solamente dice, no, ya veo, tienes que sacar el porcentaje de... Hay que mirar en el gráfico cuál es el porcentaje, sí. Ok. ¿Cuál es la variable estudiada? Dale. ¿Quién tenemos acá? A ver. Damián, a ver, ¿qué pusiste? La mortalidad. Bien. Recién alguien me preguntó por chat, no me acuerdo quién era. Siempre sean muy específicos, ¿sí? Te dieron todos los datos, entonces sí, es la mortalidad, pero tenemos que poner mortalidad, porque la mortalidad puede haber sido distinta en un país y en otro, o puede haber sido distinta, qué sé yo, en una época y en la otra. Entonces tenemos que poner mortalidad por COVID-19, que también podría ser mortalidad por otra cosa, ¿sí? Al 11 de febrero de 2020 en China.
que me lo dicen ahí abajo. Ahí estoy dando exactamente, ¿sí?, quién es la variable estudiada. ¿Y el tipo? Cuantitativo. Bien. Saco esto de acá. Cuantitativo. Alguien me preguntó por ahí también si era de razón o proporción, o si era de intervalos. En realidad me dijo, es de razón y proporción, y es cierto, es de razón y proporción, ¿por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo digo, bueno, si el 0 representa ausencia de mortalidad, y es cierto, si yo te digo que tuve 0%, no se murió nadie, ¿sí? Entonces, es cuantitativa. Continua, por la forma en que está planteada, porque tiene números con comas, le podría poner todos los decimales que quiero, ¿sí? Y de razón o proporción. Bueno, bien. Después me dice, esta variable, ¿tiene escala de medición de razones y proporciones? O de, bueno, ya lo puse acá. Bueno, ya está. Perdonen, yo me adelanté. Vamos a sacar esto de acá. Continua, y acá vamos a poner de razón y proporción. Bueno, ¿cuál es la mortalidad de los mayores de 80 en China? Esperen que tengo que admitir a alguien. Ahí estamos. Yo tengo una respuesta. ¿Cuánto? Y en porcentaje sería el 14.8%. Ah, ya entiendo. Sí, sí, sí. Alguien recién me puso esto en el chat y yo no entendía de qué me hablaba. Está bien, sí. 14,8, ahí puse cualquier cosa ahí. 14,8 es la mortalidad de los mayores de 80. Sí. ¿Por qué? Porque acá Y dice más de 80. Y en la siguiente me dice, cantidad de personas de 80, mayores de 80 años que murieron en China. No me preguntan el porcentaje, me preguntan la cantidad de gente. ¿Sí? sí. Entonces yo ahí le tenés que sacar. Sí. Yo saqué 3018. Bueno, le tengo que Tres. sacar el 14,8% a la cantidad de encuestados. Sí. En este caso eran 44.670. Repaso para el que no se acuerda, ¿sí? Cuando uno habla de por ciento, o sea, yo tengo 14,8, vamos a hacer así, por ciento. Ahí lo que yo estoy haciendo, es decir, si tuviera 100, se me hubiesen muerto 14,8. Tengo 44.672 personas, ¿sí? Y yo quiero saber, bueno, en realidad cuántos se murieron cuando tengo ese número. La forma de sacar el porcentaje, hay muchas, ¿sí? Una es hacer la regla de 3. Yo no sé si todo el mundo conoce la regla de 3, pero bueno, es una forma. Si no, ahora les explico otra. En la regla de 3 lo que uno hacía era presentar los datos de esta manera. Acá tengo la cantidad y los 100, y acá tengo la cantidad de gente real, esta es la cantidad total, digamos, y esta es la cantidad de que fallecieron, digamos, por la enfermedad. Entonces después hacíamos este por este dividido este, o sea, yo tendría que hacer que X es igual a 14,8 multiplicado por 44.406,72, cualquier cosa leí, 44.672, y todo eso dividido 100, ¿sí? Eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerla es decir, bueno, si el número es 14,8%, ¿sí? Me están diciendo que hay 14,8 dividido 100, por eso es por ciento. O sea, lo voy a escribir, a ver si lo puedo escribir como fracción. Igual, 14,8 por cada 100. Ese número, si uno hace la cuenta, 14,8 dividido 100, es 0,148. Y entonces multiplico ese número, 0,148, lo multiplico por el 4.472, que era el total que yo tenía. Es exactamente lo mismo, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras, ¿sí?
La gente que calcula mucho, creo que le voy a poner un espacio ahí, así no me hace la cuenta la vamos a hacer nosotros ahora. La gente que calcula mucho porcentaje termina trabajando así, directamente dice, bueno, 14,8 multiplico por 14 sobre 100 o multiplico por 0,148, ¿sí? Bueno, hay que hacer esa cuenta, 0,148 por 4.472. Me da 661, ¿te dio así? No sé quién era que lo había hecho. No, 6.611.4, bueno, 6.612, porque no hay punto. Un 14%, sí, me parece que tenés razón. 612. ¿Y yo por qué hice mal la cuenta? Puse mal. Ah, me faltó un número. A ver. Sí, me falta un número, falta un 6 acá. Acá, cuando puse, era... Esperen, ahí. Acá había un 6. 6,72. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuánto era que te daba? 6.612. Bueno, sí, 6.611.4, así que... Bueno, bien. Eso es otra cosa, 11.4. Esto es lo que me da la cuenta, ¿sí? Ahora, siempre miro el enunciado. Si estoy hablando de personas, no me puede dar punto 4, ¿sí? Eso es tema de la estadística, cuando hacen los porcentajes, por ahí redondearon, y entonces a uno le quedan pedazos de persona. Bueno, eso no pasa, entonces uno dice, como dijo ella, redondeo a 6.602. Bien, personas. Bien, bueno, y después había una última pregunta que era, ¿qué cosas me muestra este gráfico? ¿Qué puedo observar mirando el gráfico? ¿Sí? Uno podría observar más que lo que me preguntaron. Podría, por ejemplo, decir, mira, entre 10 y 19 años prácticamente no hay casos de fallecimiento, hay muy poquitos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa observamos? Digo, para no hacerla yo la observación. Que mientras más aumenta la edad, más riesgo hay entre de muerte por el COVID. O sea, va escalando poco a poco la edad. Perfecto, perfecto. Y ahí, les digo, uno podría analizar un gráfico muchísimo más, qué sé yo, podría decir, por ejemplo, mira, entre los 10 y los 39 casi no hay casos de mortalidad, lo que sé. O podrías comparar una barra con la otra y decir, la cantidad de gente que muere entre los 60 y los 69 es la mitad aproximadamente de lo que muere entre 70 y 79, qué sé yo, cosas así. ¿Sí? Bueno, bien. Ese es un tipo de gráfico en realidad, de barras, digamos. No, las columnas le llaman cuando son verticales y las barras cuando son horizontales. ¿Sí? Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿sí? También de gráfico de barras, que es el número medio de personas contagiadas por cada enfermo. Seguramente el color naranja oscuro y naranja claro tiene que ver con algo, no está puesto en el gráfico, pero por ahí, supónganse, podría ser masculinos y femeninos, ¿sí? Pero a veces la barra tiene colores y significan algo, es como que me están mostrando muchos datos en una barra, ¿sí? Muchas mediciones en una barra. Este es otro tipo de gráfico, es un gráfico de evolución, lo que les decía hoy, yo puedo mirar a lo largo del tiempo qué va pasando con la variable. Entonces acá, por ejemplo, analizaron, bueno, cuántos casos importados eran y cuántos casos eran de contacto estrecho. Ahora respondo las preguntas del chat. Entonces, los importados, uno ve que al principio era el 100% venían todos de afuera, y después empezaron a contagiar adentro, y cada vez más, hay contagios internos, hasta que al final termina siendo prácticamente sin casos importados o con muy pocos casos importados. Y el de contacto estrecho, lo contrario, ¿sí? Empezaron con 0 contacto estrecho porque eran todos los que venían de afuera, y después empezaron a contagiar, pero veo una evolución temporal, ¿sí? Dudas, no sé, ¿alguien tenía algo para preguntar? A ver acá. Ah, está bien, sí, perfecto, sí, te entendí. No en el momento que me lo dijiste no me había dado cuenta. Bueno, y después hay otros tipos de gráficos, ¿sí? Están los que son así más del diagrama circular, esos que mostramos recién,
Y todo lo que ayude a la visualización, ¿sí? Ya sean tablas, que esto es tabulación, no es un gráfico, pero este tipo que es un mapa coloreado también da información, ¿sí? Donde uno tiene, acá no está puesta, pero tiene, por ejemplo, el azul oscuro significa algo distinto que el más claro y que el gris, y uno con eso puede localizar lugares, ¿sí? Más allá después de las tablas, ¿no? Y acá, bueno, otra vez un gráfico de evolución. Le puse ejemplos. O sea, entré a una página y saqué lo que pude de la página, digamos. Había distintos tipos de gráficos. Hay gráficos de evolución que son porcentuales, que hablan de porcientos, y hay otros gráficos que son, este también es porcentual, pero hay otros que tienen cantidad de casos. También eso. Fíjense, si vamos al Excel, los que por ahí tuvieron oportunidad de trabajar más en Excel y lo conocen un poco más, si uno se va a insertar, acá yo tengo todos los tipos de gráficos. Y hay un montón, ¿sí? Yo en este caso, bueno, tengo el gráfico de columnas o de barras acumuladas, tengo gráficos de circulares, tengo gráficos de dispersión. Los de dispersión son los famosos gráficos que uno hacía en el secundario, donde ponías un valor de X, un valor de Y, y los vamos a usar cuando hagamos correlación, ¿sí? O sea, hay muchos, están los histogramas, o sea, hay muchos gráficos, están todos acá para poder graficar cuando haga falta. Bueno, cortamos un cachito, hacemos un recreíto, ¿sí? Son 9 menos 10, no nos pasemos de las 9, así nos queda la última hora para trabajar sobre unos ejercicios más, ¿vale?